Lo único que yo no entiendo hasta el momento es cómo le pueden salir dados tan exactos para que pueda comerme mis fichas. Y es lo que pasa con la mayoría de la gente con la que juego. Y bueno mi gente, como recordarán en el último video de Parchis-Cat contra Pablux, su servidor, pues jugamos una partidita y dije que si era bastante apoyado el video iba a traer una segunda parte. Y pues sí mi gente, aquí traigo prácticamente la revancha contra nuestro gran compañero Parchis-Cat. Y aprovecho este momentito para decirles que la persona que más comentarios deje en este video les daré 10k al finalizar las 24 horas de haberlo subido. Como saben, en la última partida terminó llevándose la victoria Parchis-Cat y más o menos les doy una idea de cómo va esta partida. Pues como ven, tiene dados bastante altos, por así decirlo. Ya puedo sacar 3 de sus fichas, mientras que yo solo tengo 2. Obviamente igual nos pasamos bien en la partida, era para divertirse y más no para ver quién era mejor. Entonces yo también pude avanzar rápidamente, como ven. Nuestro compañero Parchis-Cat también tenía bastante buen humor en este día. Iba avanzando tranquilamente con sus fichas, ya pudo sacar las 4. La estrategia que veo que suele utilizar él es avanzar todas las fichas al mismo tiempo. Realmente sí he visto que bastantes referentes del Parchis como Henkil o también los de P-Start suele utilizar esta estrategia. Me imagino que es más que nada para que no puedan bloquearlo, ¿no? Entonces lo que intenté es con la ficha más adelantada perseguirlo para ver si podía comerme una de sus fichas y avanzar rápidamente las que tenía todavía en la línea de salida. Entonces aquí había una posibilidad con tan solo sacar el 5 y lo que hice fue seguir avanzando. No me había salido la cantidad exacta. De aquí él rompió bloqueo con el doble que sacó de 1 y pues siguió avanzando. Pudo hacer un gran bloqueo para que no lo comiese, mientras que yo sacaba el 5 y con ello la cuarta ficha que están viendo en este momento. Él fue avanzando, dejaba ahí sus espacios libres, por así decirlo, pero tampoco tenía la posibilidad de comerle varias fichas. Ahí solo pude comerle una de las que tenía y avancé la que estaba más adelantada. Realmente siento que eso pudo haber sido un error en cierto caso, ya que me quedaba con una ficha menos para poder bloquear, ya que saben que es muy importante los bloqueos cuando nuestro rival lleva bastante ventaja, ¿ok? En este caso nuestro rival, como ven, ya sacó nuevamente su ficha, la que le había comido, y fue avanzando lentamente para intentar hacerme un bloqueo. En este caso yo intenté hacer su misma estrategia de ir avanzando todas las fichas por igual, pero no es una estrategia que yo tenga bien dominada, es más, la he practicado más de una vez y como les puedo comentar, no se me da del todo bien. En este caso tuvo cantidades bastante altas. Yo intentaba hacer un bloqueo lo más pronto posible para no perder ninguna ficha, cosa que me resultaba bastante complicada. Como están viendo aquí, lo pensé bastante, hice un bloqueo pero arriesgando la ficha de atrás, y en este caso el compañero había sacado un doble Parchis-Cat y nos pudo comer la ficha trasera. Ahora necesitábamos un 5 sí o sí, ficha la cual no nos salió y tuvimos que arriesgar nuevamente nuestras piezas. Como están viendo, intenté salvar una, pero no me resultó factible debido a que los dados no me lo facilitaban. Aquí lo que hizo fue comerme una ficha como están viendo ahora para poder avanzar la ficha que tenía en la parte de atrás, la línea de salida, y avanzar así sus 4 fichas también. En ese momento yo pude sacar mi primera ficha y no podía salvar tampoco la que estaba aquí. Si no me equivoco, a partir de aquí sacaba bastantes números bajos, pero seguido de dobles para poderme comer la ficha. Salía cantidades bastante exactas realmente y se me complicaba bastante la partida. De ahí hizo un buen bloqueo para poder matarme. Entonces lo que quería era comerle la ficha que tenía ahí, pero sacó un 1 y pudo salvar la ficha. Ahora solo tenía que avanzar lentamente nuestro compañero y nosotros en cambio estábamos bastante complicados a la hora de hacer cualquier jugada, debido a que ya tenía la mayoría del terreno pues dominado, por así decirlo. Entonces fuimos avanzando, necesitábamos dobles para intentar alcanzarlo, cosa que sí nos salía, pero también tuvimos ahí nuestro talón de Aquiles, debido a que nuestro compañero todavía tenía una ficha en la parte de atrás y con esa ficha podía comerme con tan solo ir avanzando, y pues fue lo que le había pasado. Intentó avanzar lo más posible y por alguna razón
pues nos sacaba dobles suficientes para poder quitar ese bloqueo. Y como ven, se lanzó una bomba. Es una de las estrategias que suelen aplicar los jugadores para cambiar el tipo de dados que le está saliendo. Sí, he visto que la ponen bastante en práctica, también la he utilizado yo y pues sí me ha funcionado algunas veces. No sé hasta qué punto será totalmente real eso, pero bueno, ahí seguimos avanzando. Vemos que nuestro compañero ya estaba viniendo con la ficha que tenía atrás para ver si nos comía nuestra ficha, y hasta eso yo mantenía mi bloqueo, no podía hacer otra cosa, solo intentaba no matar los 10 movimientos extra que yo tenía con la ficha amarilla, como se estarán dando cuenta. Y aquí tuvo bastantes problemas nuestro compañero, así que con ese doble más o menos tuve que intentar igualar la partida. Obviamente se me complicó bastante porque se sacó un 5 y con ello pues obviamente iba a pasar lo que iba a pasar, ¿no? Iba a ser un gran bloqueo y avanzó todavía la ficha de atrás. Yo ahora tenía que volver a posicionarme, pero pude comerle la ficha que tenía detrás del bloqueo. Con ello pues tuvimos un respiro todavía para poder igualar la partida. Como ven, ahora tenía que intentar avanzar y él todavía tenía la ficha de atrás, quería comernos, como estarán viendo. Así que lo que hice aquí fue esperar a que quitara el bloqueo para poder avanzar con la ficha adelantada y comer la ficha que había regresado a su línea de salida. Se nos iba complicando bastante realmente. A partir de aquí solo teníamos que tener paciencia hasta que quitara el bloqueo. Como se estarán dando cuenta, pues nuestro compañero nos comió la ficha que estaba ahí desprotegida, y aunque habíamos utilizado gemas no pudimos sacar la ficha que estaba en nuestra casilla de salida. Tenemos bastante mala suerte para no poder sacarla rápidamente, pero igual seguíamos avanzando. Aquí quitó su bloqueo y lo que hice obviamente fue avanzar la ficha que acababa de salir de la casilla de entrada para ver si podía comerle la ficha que estaba detrás de nuestro bloqueo. Aquí sacaba bastantes dobles, se nos iba complicando bastante el juego, pero no alcanzó a comernos, y lo que hizo fue posicionarse de tal manera que no lo pudiese comer todavía. Entonces yo seguí avanzando, lento pero seguro, como suelen decir, y pues nuestro compañero también estaba sacando full dobles. Me imagino que lo que pretendía era realizar un bloqueo justamente con la otra ficha para que no pudiese comerlo y entrara totalmente bien, ¿ok? Entonces a partir de ahí hizo su bloqueo y lo que intenté fue avanzar la ficha que tenía en la parte de atrás. Ya se me estaba complicando como no tienen idea, e igualmente avancé. En este caso tenía un 1 y un 4. Como ven, pues me comió la ficha y yo tenía que sacar un 3 perdón, específicamente para comerle e intentar remontar la partida. Pues fue lo que hice y ahora ya estaba más o menos la partida equilibrada. Obviamente que él tenía ya 3 fichas en la línea de entrada, se me dificultó bastante el poder igualarlo ya en esta situación. Se volvió a tirar una bomba para ver qué tanta suerte tenía, y pues cambiar un poco la línea de los dados, ¿no? Como iba dirigiéndose. Aquí sacó un doble bastante oportuno realmente. Yo necesitaba un 1 y al ver que no me salía pues tuve que utilizar gemas, y aún ni utilizando gemas lo había podido sacar totalmente bien. Entonces aquí ya podía seguir avanzando totalmente bien. Yo necesitaba nuevamente un 1 o un 10 y pues salió la cantidad y yo seguía avanzando rápidamente. En ese momento ya estaba un poquito más equilibrada la partida, como se estarán dando cuenta. Igualmente intentaba avanzar para que no me comiera, necesitaba hacer un bloqueo en mi línea de entrada y como ven avanzaba de una manera súper veloz. Realmente ese bloqueo que acabo de hacer es una de las peores opciones que puedes tener, debido a que en ese tipo de bloqueo pues estarías arriesgando que nuestro rival se quede en la parte de atrás, en la zona segura, y no podríamos comerlo. Entonces no serviría de mucho o de nada prácticamente. Entonces ahí fuimos avanzando. Como ven, ahí Parchis-Cat ya se le estaba complicando algo la partida. Yo ya metí todas mis fichas y aquí prácticamente el que sacaba números más altos era el que iba a decidirse la partida. Nuestro compañero Parchis-Cat sacaba dobles bastante oportunos, por así llamarlos. Yo tampoco sacaba fichas bajas, por así decirle, y continuábamos a ver quién se llevaba la victoria. Eso estaba bastante empatado en ese momento. Aquí necesitaba sí o sí un 10 y avanzaba a ver qué sucedía. Pues en ese momento ya estaba totalmente nervioso porque me había salido la cantidad exacta, y pues obviamente ahí con todo honor le enviaba la flor de la victoria, mi gente.
pues eso ha sido la partida de hoy, espero que les haya encantado. Si es así, no olviden dejar su botón de like y nos vemos en el próximo video, mi gente. No se olviden de suscribir y de decirme en la caja de comentarios contra qué otro youtuber les gustaría que traiga una partidita al canal. Eso es todo, los quiero bastante y cuídense, mis estimados y estimadas de YouTube.